Buenas tardes. Soy Eliana González. Esta tarde me tocará presidir esta mesa. El español, lengua policéntrica, la elección de la variedad lingüística en educación. El doctor Guillermo Rojo es el coordinador. Don Guillermo Rojo, catedrático de Lingüística Española hasta su jubilación en agosto de 2017 y profesor emérito desde entonces en la Universidad de Santiago de Compostela. Es autor de un variado conjunto de trabajos sobre diversas cuestiones de teoría sintáctica y sintaxis del español, a los que se unen estudios sobre sociolingüística y sociología del lenguaje. En los últimos años ha centrado su actividad científica en el estudio de las estructuras sintácticas clausales y la creación de bases de datos que permitan su análisis, como la base de datos sintácticos del español actual. Ha trabajado en el diseño, construcción y explotación de grandes corpus textuales de español, como el corpus de referencia del español actual, CREA, el corpus diacrónico del español, CORDE, y el corpus del español del siglo XIX, Corpes, construidos todos ellos por la Real Academia Española, proyectos que coordinó desde sus inicios respectivos hasta marzo de 2009 y desde abril de 2011 hasta la actualidad. Por encargo del Instituto Cervantes, ha dirigido con Ignacio Palacios el Corpus de Aprendices de Español como Segunda Lengua, CAES. Fue responsable también del Corpus de Referencia do Galego Actual, CORGA, desarrollado en el Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades, en el que coordinó la sección de lingüística desde la creación del centro hasta agosto de 2017. Resultado de todos estos proyectos es el libro Introducción a la Lingüística de Corpus en Español, publicado en 2021. Ingresó en la Real Academia Española en octubre de 2001 y es miembro correspondiente de la Academia Cubana de la Lengua Española y de la Academia Argentina de Letras. María Antonieta Andión Herrero es licenciada en Filología Hispánica, Lingüística Hispánica por la Universidad de La Habana, Cuba. Doctora en Filosofía y Letras, Filología Hispánica por la Universidad de Alcalá, España. Es profesora titular de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Ha sido coordinadora del área de Español Lengua Extranjera del Centro Universitario de Idiomas a Distancia, UNED, y asesora científica del Instituto Cervantes. Ha participado en proyectos de la Academia de Ciencias de Cuba, el Instituto Cervantes y la Real Academia de Lengua Española. Ha sido investigadora principal de proyectos I+D del Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, España. Es autora de materiales didácticos de español como lengua materna y extranjera, de artículos científicos, diccionarios especializados y libros. Sus líneas de investigación son la dialectología y la lingüística aplicada a la enseñanza del español. Lucía Fraca de Barrera es profesora de pre- y posgrado del Instituto Pedagógico de Caracas, coordinadora del Centro de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello, de 1993 a 1999. Profesora invitada de la Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, y de la Universidad de La Sabana, Bogotá. Es investigadora del Instituto Venezolano de Investigaciones Lingüísticas y Literarias Andrés Bello. Es individuo de número de la Academia Venezolana de la Lengua. Actualmente coordina la Comisión de Gramática de la Academia Venezolana de la Lengua y la Comisión para la Revisión de la Nueva Gramática de Lengua Española. Entre sus publicaciones están Pedagogía Integradora en el Aula, de 2003, y Lectura, Escritura y Ortografía, de 2013. Carlos Valentini es profesor en Letras y magíster en Enseñanza de la Lengua y la Literatura en la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y profesor en francés del Instituto Nacional Superior del Profesorado Olga Cossettini.
En la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, se desempeña como director del Programa Académico de Español como Lengua Extranjera. Es responsable académico de las certificaciones Diploma Universitario de Competencia en Español como Lengua Extranjera y Diploma Universitario de Competencia Académica en Lengua Española. Además, es profesor titular de la Cátedra Literatura Europea I de la carrera de Letras, investigador categoría 2, Secretaría de Ciencia y Tecnología, y autor de numerosas publicaciones referidas a la temática de la enseñanza y metodología del español como lengua extranjera. Integra la Comisión Académica de la Asociación CICELE, Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, en representación de la región Río de la Plata para el periodo 2019-2023. Comenzamos entonces. Muchísimas gracias. Funciona esto, ¿verdad? Muy buenas tardes. Como coordinador de este panel y tras las palabras de nuestra presidenta, permítanme que empiece por agradecerles que nos hayan elegido entre la oferta variada y multiforme que tenemos en este momento. Lo entiendo perfectamente porque el tema es verdaderamente apasionante, es un tema crucial para muchos de nosotros y para nuestras lenguas y además pues lo que tenemos aquí, como pueden ustedes ver por el programa, son tres personas que realmente son especialistas en la cuestión que está mencionada en el título, ¿verdad? El español como lengua policéntrica y la elección de la variedad lingüística en la educación. Es un tema largo, es un tema complejo. Hay otros paneles que están tocando, si no es exactamente este tema, es algo muy vinculado. De modo que, bueno, hay que hacer un esfuerzo por centrarse en lo que nos ha correspondido y espero que seamos capaces de hacerlo entre todos. Verán, y cuando recibimos el encargo, nos pusimos todos en contacto y estuvimos de acuerdo en que lo primero que deberíamos conseguir es que este panel estuviera verdaderamente integrado. Es decir, que no fuera la sucesión de unos discursos independientes que no tienen relación unos con otros, sino que respetando el marco que tenemos, el marco en el que tenemos que jugar en lo que nos queda de tarde, pues estuviera suficientemente lleno, cubierto por enlaces entre las diferentes intervenciones y para eso se nos ocurrió que una forma de conseguirlo era la de que nos enviáramos, los tres ponentes que van a actuar a continuación, enviaran una especie de guión muy rápido para que todos supiéramos qué es lo que íbamos a tratar. De modo que yo creo que hemos conseguido, y quiero agradecer a los tres que van a hablar a continuación, una organización en la cual no nos salimos del tema, tocamos temas diferentes, hay una especie de reparto de papeles y eso es lo que intentarán, seguro que lo van a conseguir, exponerles a partir de este momento. También nos hemos comprometido a intentar que las intervenciones no vayan mucho más allá de los 15 minutos para cada uno, en la idea de dejar tiempo para que ustedes puedan intervenir y puedan hacer las preguntas y las observaciones, las críticas, que serán todas seguro muy favorables a las intervenciones de los ponentes. Y yo no ocupo más porque aquí lo importante es lo que van a oír a continuación. Hemos decidido también, con la anuencia de nuestra presidenta, que el orden de intervención va a ser el que figura en el programa, de modo que, en primer lugar, actuará doña María Antonieta Andión, luego doña Lucía Fraca de Barrera y, finalmente, don Carlos Valentini. Muchísimas gracias a todos ustedes y también a los ponentes por lo fácil que han hecho este trabajo de coordinación. María. Gracias. Buenas tardes. Quería, lo primero, agradecer a las instituciones que han patrocinado y han organizado este evento, que yo esté aquí.
especialmente al Instituto Cervantes, cuya invitación desde el primer momento acepté con mucha ilusión y encantada. Para mí es un placer reencontrarme con nuestro querido presidente de la comisión, y la presidenta es el coordinador de la comisión, y por primera vez en la misma mesa, porque siempre he estado yo allí, oyéndolo con mucha atención, y con colegas. Bueno, eso es que estoy mayor ya, quizás. Y también por los colegas. Cuando uno lee a otros autores, su bibliografía con la que coincide, de la que aprende y demás, se convierte en un amigo remoto. Para los que vivimos fuera de nuestro país, estamos habituados a esas amistades lejanas, y ponerles cara, ponerles voz, ponerles piel, es como si te reencontraras con ellos de nuevo. Así que es un honor para mí coincidir con ustedes en esta mesa. Empiezo mi presentación con una faceta que va a hablar del modelo lingüístico en la lengua materna y fundamentalmente en la lengua extranjera. Cuando hablamos de la lengua, aludimos inexorablemente a un componente de la identidad, la forma de hablar una lengua, rasgos que caracterizan la procedencia de una persona y que nos suelen identificar a nivel segmental y suprasegmental. Esos rasgos que tipifican nuestro acento, nuestra entonación, nuestro ritmo, nuestra melodía, caracteriza a los hablantes como pertenecientes a una comunidad de habla y cultura, a un nivel social y muchas veces a un ámbito profesional. Si además vinculamos la lengua a intereses educativos, como enseñar sobre la lengua misma y en la lengua, nos introducimos en una de las aplicaciones de la lingüística, donde intervienen transversalmente otras especialidades, a saber, la didáctica, la pedagogía, la psicología y muchas otras. La enseñanza de la lengua, del español o castellano, siempre que me refiera al castellano, será como equivalente de español, no como variedad o geolecto de la zona centro-peninsular española. Decía que la enseñanza de la lengua nos posiciona en un marco glotopolítico que merece interesantes consideraciones. Hablamos de enseñar la lengua materna o de una lengua segunda o extranjera. ¿Nuestros destinatarios aprendientes son nativos o no nativos? Estos últimos, los no nativos, ¿son inmigrantes? ¿Son inmigrantes políticos, económicos, residenciales? ¿Son turistas educativos de larga, de corta estancia? Los profesores de español muchas veces tenemos la posibilidad de actuar en varios de estos escenarios con una tipología de aprendientes muy rica, a veces mezclados en un solo curso y salón de clases, lo cual es un reto. En cada uno de los cursos, el modelo de lengua ofrecido requiere ser evaluado de acuerdo con las circunstancias de los destinatarios, sus expectativas e intereses, sus realidades, su futuro mediato e inmediato. Si pensamos en un modelo para la lengua, nos referimos a lo que consideramos general, válido para todos. Cito, se piensa en un modelo idealizado, construido como lengua ejemplar, elaborado a partir del uso o inducido desde él. Fin de la cita de Moreno Fernández. Como ya hemos comentado en otros trabajos, resulta difícil encontrar un arquetipo que sea modelo de corrección y prestigio y que a la vez pueda considerarse común o general. Su búsqueda es un viaje de la particularidad del hablante concreto y real hacia la lengua general, en el que el habla se va despojando de particularidades diafásicas, se mueve hacia los registros neutros o formales, de particularidades diastráticas, se va dirigiendo hacia los estratos medio cultos y cultos, y de particularidades diatópicas, busca los rasgos normativos y se aleja de los dialectalismos. En la ascensión al modelo acompañan a la lengua la corrección y la neutralidad. Esto es una cita de un trabajo de 2008. La selección del modelo nos posiciona
ante la pregunta didáctica y dialéctica de qué español enseñar. Interrogante compleja de razonada respuesta con muchas aristas y consideraciones. De política lingüística, sociolingüísticas, pragmáticas, estilísticas, de lenguajes específicos, etc. Pero sobre todo, esta pregunta de qué español enseñar es vinculante respecto de la variedad geolectal. Necesitamos hacer un abordaje estratégico de este asunto, como diría nuestra colega Lucía Fraca. La enseñanza de la lengua materna parece el escenario más sencillo. Los destinatarios están en el marco de la comunidad donde nacieron y aprenden más de la lengua, en ese caso. Tienen a sus referentes originales en el entorno familiar y se persigue el reconocimiento y enriquecimiento de lo conocido. Los objetivos didácticos suelen ser, para los nativos, ampliar y madurar las competencias lingüísticas y comunicativas, crear hábitos que posibiliten la aprehensión de un input diverso, adiestrar en habilidades de comprensión, expresión e interacción orales y escritas, entre otros. Pero, ¿qué papel juega aquí la variedad geolectal? En el caso de la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna, la presencia de las variedades cumple un triple papel. Primero, dignificar la identidad propia y la clara definición de su registro culto de referencia, que supone desvincular la etiqueta de corrección de lo geolectal, evitando actitudes lectocéntricas. Segundo papel, conocer otras variedades y usos no compartidos para ampliar el horizonte mental de los educandos y transmitirles la conciencia de pertenencia a un ámbito lingüístico más extenso, a una comunidad lingüística. Y tercer papel, convivir en un espacio de consenso, dignidad y derechos lingüísticos. Este fin educativo se convierte en urgente cuando en las aulas coinciden nativos de un país, del país donde enseñamos, y nativos de español, pero de otros países, como es un caso frecuente en España últimamente. En la enseñanza de una lengua segunda o extranjera, la diversidad de escenarios y situaciones hace más complejo responder a la pregunta de qué español enseñar. No parece haber una única respuesta si lo que esperamos es el nombre de una zona o país del mundo hispánico. Es decir, no podríamos afirmar el español de pensando que es válido para todos los casos posibles añadir siempre el nombre del mismo país o zona. Y esta negativa se fundamenta en que no existe un país hispánico que hable, escriba, piense en un español mejor que el de otros. Ni siquiera hay zonas dentro de un país que lo hagan, aunque se haya pensado durante siglos y todavía se piense que sí. Ciertamente, existen grupos de hablantes que disfrutan de un plus de prestigio lingüístico, en lo que participa un buen número de factores extralingüísticos. Y esta especie de confabulación colectiva que pondera unas hablas y desdeña otras, a veces contando con el convencimiento, quizás resignación de los perjudicados, es lugar común en lenguas muy extendidas. El hecho es que los propios hablantes hacen víctima a la lengua de consideraciones de prestigio y calidad de dominio relacionadas con la procedencia territorial, como si de un determinismo geográfico se tratara. Así lo transmitimos como creencia social, generando actitudes de las que no escapan discentes ni docentes. En un blog surgió esta pregunta, ¿verdad? Y esta fue la respuesta que se le dio, que vemos una evolución de la actitud positiva ante este tema. Pero no contento, la persona insiste y pregunta,
Hay gente que dice que hablamos el mejor español, se está refiriendo al suyo propiamente, ¿no? Y se le contesta todos estos argumentos. Se muestra, con posibilidad de cambiar de opinión, ¿no? Y se termina diciendo esto, lo cual evidencia evidentemente un cambio de actitud, ¿no?, al respecto. Ante la pregunta de qué español enseñar, parece necesario atender primero a otras cuestiones. Por ejemplo, ¿dónde están esos aprendientes? ¿Están en un entorno homosiglótico o heterosiglótico? ¿De qué países provienen? ¿Cuál es su lengua materna? ¿Qué expectativas tienen? ¿Qué variedad tiene el docente? Aplicar una fórmula flexible puede facilitarnos la respuesta. Una en que lo medular, lo eficaz, lo rentable sea lo compartido, complementado con una variedad preferente elegida, atendiendo a la información que obtuvimos de las preguntas anteriores y que sería la legítima entre muchas que ofrece el español. La suma se ampliaría con una selección relevante y secuenciada por niveles de rasgos de otras variedades del español que llamamos periféricas. Es decir, el modelo plantea una formulación de elementos fijos y variables. Quizás más figurativamente lo podríamos representar a través de una imagen, donde aparece parcialmente superpuestos e interrelacionados el estándar y la variedad preferente y las variedades periféricas como inserciones distribuidas. Debemos aclarar que en este ámbito aplicado de la enseñanza, el estándar es un término, en el sentido matemático de sumando, que aporta lo general o común a la mayoría de los hablantes, de ahí que sea constante, y no incluye rasgos exclusivos. El estándar también debe cumplir criterios de generabilidad y neutralidad, así como muchos otros que mencionan Mendizábal y Palacios. Quede claro que cuando estamos hablando de elevar una variedad particular a la categoría de estándar, conviene recordar en este sentido las palabras que dijera Orlando Alba en el segundo Congreso del CILE. Cito: en el caso del español, que es una lengua nacional de una veintena de países, proponer como estándar general la modalidad de prestigio propia de una región particular implica una valoración inaceptable que conduce a una selección imposible de realizar sobre una base válida desde el punto de vista lingüístico. Fin de la cita. El siguiente término, variedad preferente, es variable. Un geolecto ponderado dentro del programa del curso, aquel que escogemos presentar como modelo principal productivo para los aprendices. Su presencia determina rasgos que le son propios y que están fuera de lo común. El último término, las variedades periféricas, diversifican el modelo. Sus diferentes rasgos respecto de la variedad preferente o central del curso tienen un efecto compensador respecto del vacío de información pasiva que no aportan los elementos anteriores de la fórmula, pues permitirá al aprendente acceder a un input de hablantes procedentes de otras zonas lingüísticas y, por ende, a la diversidad dialectal. Pongamos un ejemplo de la posición que ocuparían dos rasgos concretos diferentes en las partes de la fórmula. Todos reconoceríamos como variantes geolectales en español la distinción de la fricativa interdental sorda para las grafías Z, C más EI, que realiza aquí nuestro colega Guillermo. Te queremos de todas formas. ¿Y qué sería caza o zapato? Frente a la fricativa alveolar sorda para casa, propia de las variedades peninsulares, la distinción centro-norteñas. Esto es una de las grandes variedades que salta a la vista en el español. Otra de ellas, que a mí me encanta,
aunque no la posee mi variedad, sería el voseo. El voseo extendido por gran parte de Hispanoamérica. ¿Qué lugar ocuparían estos rasgos en un modelo lingüístico del español destinado a la enseñanza de la lengua? Ambos rasgos, el fonético y el gramatical, podrían formar parte del modelo y de cualquier modelo, pero no siempre en el mismo lugar de la fórmula. Así, si estamos enseñando español en Valladolid, la distinción de la Z y la S estaría en la parte del modelo correspondiente a la variedad preferente, junto con otros rasgos. El voseo en la de las variedades periféricas, porque el modelo preferente no tiene voseo. Pero si enseñáramos español en Uruguay, estos lugares curriculares se intercambiarían. El voseo pasaría a la variedad preferente y la distinción podría estar entre los rasgos de las variedades periféricas, dependiendo de la relevancia que se le dé en el programa del curso uruguayo. Ello permitiría adecuarnos a la situación de cada aprendiente y curso y a lo que reclama Valentini cuando habla de los cursos de ELE y de la certificación del DUCLE, diciendo: estos alumnos necesitan una formación dentro de la variedad rioplatense del español adecuada al contexto comunicativo de nuestra región. Fin de la cita. En cualquier caso, la selección de los rasgos de los dos términos variables de la fórmula, el preferente y el periférico, estaría sometida a la corrección normativa, es decir, a lo que entendemos como culto correcto prestigioso, algo de lo que tanto sabe nuestra colega Eliana González, con una S magnífica, que es una declaración de principios, ¿verdad?, cuyo blog castellano actual merece la pena consultar asiduamente. Las etiquetas mencionadas que adscriben un texto oral a registros más garantistas del discurso, en el sentido de afianzar lo estipulado, no deben excluir la flexibilidad de lo que entendemos como normal, aquello que en los usos de la lengua resulta acostumbrado consuetudinario, habitual y corriente, y por eso común o general, lo que es costumbre idiomática más o menos extensa. Y esta es una cita de Blanco. Se trata de rasgos que muestran la lengua viva, muchos de ellos debidos a la imposición de los hablantes que progresivamente consiguieron que las autoridades educativas y académicas tomaran conciencia de la propia riqueza geolectal. Y esta es una cita de nuestro colega Valentini. Cuando el aprendiente es no nativo, las relaciones históricas o de cercanía con un país hispánico pueden condicionar por su relevancia una variedad preferente concreta. Por ejemplo, el caso de Francia no sería el mismo que el caso de los Estados Unidos de América. O también podrían recomendar hacer énfasis en lo compartido, por ejemplo, cuando enseñamos español en China o en Brasil. Si consultamos los productos curriculares formativos del Instituto Cervantes, en ellos se evidencia la aplicación de criterios inclusivos del policentrismo del español en el modelo de lengua, y así le ha sido reconocido. Podemos verlo en las herramientas que el Instituto Cervantes tiene aplicadas para la enseñanza del español. Una de ellas es Geolexi, presentada a finales de 2022, fruto de un proyecto colaborativo de investigación más amplio entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto Cervantes, y que concibe la propuesta léxica del español como segunda lengua desde el punto de vista plurilectal y ecolingüístico, a través de redes geosinonímicas. Hay dos situaciones excepcionales que merecerían más detalle y a las que ahora no podemos dedicar tiempo: los inmigrantes hispanohablantes y los hablantes de herencia. Para no extendernos demasiado en nuestra intervención en este panel, más propicio para reflexionar entre todos, y ya que estamos en Cádiz, ciudad donde la fragancia del mar lo inunda todo,
Terminaré con una imagen sinestética. Si pensamos en la lengua española como un olor, las identidades de sus variedades le aportan los aromas, esos agradables perfumes que todos debemos apreciar. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Andión. Es ahora el turno de la profesora Fraca. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, gracias. Muchas gracias por estar acá y por haber seleccionado esta mesa para escucharnos. Gracias también a la organización del 9º Congreso Internacional de la Lengua Española por darnos la oportunidad de atravesar el océano y estar acá. La reforma de la enseñanza debe conducir a la reforma del pensamiento y la reforma del pensamiento debe conducir a la reforma de la enseñanza. Edgar Morin, 1999. En esta comunicación trataremos algunos desafíos que tiene hoy en día la educación del español como lengua policéntrica. Para ello, proponemos la consideración de un breve, en este caso, abordaje pedagógico. La estrategia como acción. Cada actividad que emprende el ser humano en su cotidianidad está guiada por acciones estratégicas. La estrategia es definida por Morin como el método de acción propio de un sujeto en situación de juego en el que, con el fin de lograr sus fines, se esfuerza por sufrir al mínimo y emplear el máximo de las reglas, las incertidumbres y los azares del juego. Fin de la cita. Necesita de competencia e iniciativa para actuar y lograr objetivos. Requiere de una inteligencia estratégica. Es determinar el qué, el por qué, el para qué y el cómo de nuestras acciones. De esta manera, una persona estratégica será exitosa y efectiva en la medida en que su actuar cotidiano pueda dar respuesta y accionar de manera consciente a tales interrogantes. Durante el desarrollo de nuestra experiencia como docente universitaria en el área de la pedagogía y la didáctica para la enseñanza y el aprendizaje del español como lengua materna, hemos desarrollado y aplicado diversos proyectos basados en una pedagogía integradora estratégica. Estas didácticas, sugiero, podrían ser extrapoladas a la educación del español como lengua extranjera o segunda lengua. Entre las distintas dimensiones de la noción de estrategia que hemos considerado en nuestra propuesta, encontramos las siguientes. La estrategia como anticipación de acciones, la estrategia como decisión, la estrategia como método, la estrategia como posición y como ventaja, la estrategia como marco de referencia, la estrategia como perspectiva y visión, la estrategia como discurso y lógica de acción y la estrategia como relación con el entorno. Estas distintas nociones de estrategia podrían ser consideradas al momento de diseñar acciones didácticas en la enseñanza del español, sea lengua materna o sea como lengua extranjera. El español, lengua policéntrica. En el último anuario del Instituto Cervantes de octubre del año 2022, se señala que hoy hablan español más de 595 millones de personas en el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua por número de hablantes nativos, con más de 496 millones, y el segundo idioma de comunicación internacional. Por otra parte, desde la perspectiva de la cantidad de hablantes, la expansión numérica y espacial, el español se considera hoy en día una lengua policéntrica. Tal característica se evidencia en los varios focos irradiadores y centros de prestigio que se encuentran en las ciudades o capitales de algunos países hispanohablantes. De acuerdo con ello, podría ser igual de prestigioso el español hablado en Bogotá, Caracas, Ciudad de México, Buenos Aires o Madrid, por nombrar solo algunas variedades. Para la investigadora mexicana María de los Ángeles Solera Echalde,
Las variedades estándar habladas en estos centros de irradiación se difunden a través de la escuela, del gobierno, de las leyes y los medios de comunicación masiva, editoriales, prensa, radio, televisión, cine e internet, y funcionan como modelos para sus zonas de influencia. Dichas variedades idiomáticas son valoradas como modelos de prestigio a seguir y aprender en los distintos entornos educativos, ya sea como lengua materna o como lengua extranjera. Ya Andrés Bello, en su gramática de 1847, reiteraba este carácter policéntrico. Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren sus accidentales divergencias cuando las patrocina la costumbre uniforme y auténtica de la gente educada. Fin de la cita. A pesar de sus variaciones y focos de radiación, existen entre ellas más elementos en común que aspectos diferenciadores. Gracias a ello, se mantiene la unidad del español con buen nivel de homogeneidad y entendimiento. Maldonado Cárdenas señala que lo esencial del fenómeno pluricéntrico no es la mera comprobación de la existencia de una forma, en sonidos, construcción o palabra, en un determinado lugar. Lo esencial es el estatus y la ubicación de esas formas dentro del espacio variacional definido por el estándar correspondiente. De allí que el mayor o menor prestigio dado a una determinada variedad también resulta importante. Por otra parte, Schusterbeck, 2012, expresa que si la meta es la elaboración de una norma pluricéntrica, a la necesidad de una organización demócrata se suma la necesidad de que las diferentes academias tomen la decisión de defender la norma nacional de su país en los debates internos. Es entonces labor de las academias de la lengua española determinar y defender la variedad de prestigio de sus países. Sin embargo, y muy a pesar de lo anteriormente señalado en defensa de la aceptación de la variación idiomática y del español policéntrico, en el plan curricular del Instituto Cervantes 2006 se señala que los presupuestos para la selección de los niveles de referencia, cito, han sido considerados a la hora de seleccionar el material lingüístico y sus niveles de referencia para el español y que corresponde preferentemente a la norma culta de la variedad centro-norte peninsular española. La selección de esta variedad se sustenta en los rasgos comunes que comparte con las restantes normas cultas del mundo hispánico y en su proyección dentro del modelo estandarizado prestigioso de la lengua para la propia comunidad hispánica. Y nos preguntamos, ¿es esa la única variedad prestigiosa del español que se debe enseñar? ¿Qué variedad de español enseñar? Dado que existen diversas variedades prestigiosas, ante la pregunta sobre cuál español enseñar, debemos considerar dos dimensiones. La educación idiomática como lengua materna, que se enseña en los centros escolares primarios, en el hogar, y la enseñanza del español como lengua extranjera, segunda o tercera. Dentro de la primera, la respuesta es muy clara. Se enseñará la variedad de español que cada región o país tenga mayor prestigio o haya sido seleccionada como tal, y la irradiación social, mediática y aceptación social entre las comunidades que la emplean. La situación se complejiza cuando se habla de enseñar español como lengua extranjera. Al respecto, Moreno Fernández nos muestra las distintas aristas y condiciones que debe cubrir una variedad de español para ser enseñada y se pregunta, ¿dónde se habla el mejor español? ¿Debe darse preferencia al castellano, español de Castilla, a la hora de redactar las normas? ¿Debe tener más peso el español de México por su número de hablantes o el de España por su historia? ¿Es el de Colombia el español más pulcro del mundo? Para dar respuesta a ello, la SALE, el Instituto Cervantes, las distintas instituciones de investigación idiomática, centros de investigación, universidades, entre otras instituciones, podrían acordar la realización de investigaciones exhaustivas y establecer de un modo estratégico las condiciones que debe cumplir una variedad para ser seleccionada como modelo a enseñar.
Entonces, la consideración del español como lengua policéntrica debe insertarse en la educación idiomática de una manera sistemática, equitativa y estratégica. Al respecto, proponemos tomar en consideración, entre muchos, los siguientes aspectos. La dimensión geográfica, relativa al lugar donde se hablará y se enseñará esa lengua. Con la conectividad global en la actualidad, esta dimensión queda un poco reducida o orientada hacia la modalidad europea o la modalidad hispanoamericana. La dimensión social relacionada con la valoración y percepción que tiene una comunidad de hablantes sobre la variedad de español que desea hablar, aprender y enseñar. La tipología del aprendiz. ¿Cuáles son las características de las personas que desean aprender español como segundo idioma o como lengua extranjera? Lo vimos en la mesa anterior para los migrantes. Es importante. ¿Son niños, jóvenes, adultos? Los propósitos, necesidades y expectativas de los aprendices. ¿Cuáles son las motivaciones o intereses para aprender el español? ¿Es necesario un programa educativo del español con propósitos específicos? El tipo de docente o enseñante. ¿Cuál es la preparación y condición de los docentes de español como lengua extranjera? ¿Interesa que sea un hablante nativo de la variedad de lenguas a ser enseñada? ¿Debe tener formación docente, pedagógica y estudios sobre la variedad de español que va a enseñar? Los medios de interacción y de enseñanza, presencial, en línea, híbrida o mediante el empleo de la inteligencia artificial. La selección de teorías, enfoques, planes y programas que se adecúen a las necesidades de los aprendices y los enseñantes. El tiempo de enseñanza, la calidad del aprendizaje y nivelación de los cursos. Los medios de irradiación de la variedad seleccionada en los medios de comunicación, literatura, redes sociales, entre otras dimensiones. Sobre cuál variedad de español enseñar pareciera que los aprendices de otros ámbitos, en líneas generales, desean aprender una variedad de prestigio y en cualquier caso, esa variedad debería cumplir con sus expectativas y necesidades comunicativas, ya sea europea o americana. Sin embargo, y como condición sine qua non, la unidad y la diversidad hoy por hoy son hechos incuestionables en relación con la lengua española desde lo policéntrico y su educación desde lo estratégico. La enseñanza del español como lengua policéntrica desde lo estratégico. Una didáctica estratégica para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua materna como la que hemos desarrollado se orienta hacia las distintas acciones que se ponen en práctica en la pedagogía para enseñar y aprender a aprender el español como lengua primera. Tal didáctica podría extrapolarse a la enseñanza del español como lengua extranjera. En dicho aprendizaje, el alumno deberá tomar conciencia del funcionamiento de sus maneras y modos de aprender, específicamente en sus estilos de aprendizaje, para luego regular y controlar las actividades y acciones que lo conducen a un aprendizaje idiomático efectivo. Específicamente en el ámbito didáctico, las estrategias de enseñanza consisten en procedimientos que el docente emplea de manera organizada y consciente con el objeto de promover el logro de aprendizajes significativos en sus aprendices. Constituyen recursos pedagógicos para enseñar a aprender y para aprender a aprender. De manera que un aprendiz estratégico del español sería aquel que sabe qué debe hacer, organiza, planifica y controla sus estilos y modos de aprendizaje, conoce las demandas cognitivas implícitas, cómo hacerlo, y aplica sus conocimientos previos con la finalidad de aprender más efectivamente. Para aplicar algunas acciones estratégicas de enseñanza se propone tomar en cuenta los siguientes aspectos. Consideración de las características y estilos de aprendizaje del que aprende, sus conocimientos, actitudes, motivaciones, su historia cultural. En tal sentido, el docente deberá saber cuál es su lengua, uno o nativa, así como las relaciones de semejanzas y diferencias entre esa lengua y la que él debe aprender. 2. Certeza sobre el tipo de conocimiento idiomático relativo a sus necesidades, a lo que el docente debe impartir y enseñar, además de una planificación y enfoques curriculares que debe aplicar.
3. Claridad respecto de los objetivos y metas que se desean obtener, así como de las distintas habilidades cognitivas a lograr para un efectivo desarrollo de competencias para la lengua que está aprendiendo. 4. Atención constante durante todo el proceso, a lo que habría que añadir la indagación de sus marcos de conocimientos previos y actuales. Saber lo que denomina un alumno es conocer cuánto deberá aprender. Para concretar esta breve incursión sobre la educación del español como lengua policéntrica, diremos que, de modo estratégico, se debería considerar una variedad prestigiosa del español, tomando en cuenta los elementos que resulten más diferenciadores de otras variedades. Entre ellos nos limitaremos solamente a nombrar 3. En la dimensión fonológica se debe mostrar con igualdad de importancia y valoración los dos sistemas fonétmicos, el ceseante, muy característico de América, y el distinguidor, característico del español europeo. 2. En el plano gramatical, dar cuenta de las variedades de voceo, del empleo de las formas verbales empleadas en distintos lugares, así como otras variaciones morfosintácticas. En el nivel léxico, presentar las distintas variaciones que tiene un mismo referente. Mencionemos apenas 3 ejemplos, con palabras relevantes que implican a varios centros hispanohablantes: pajita, España; bombilla, Chile; pitillo, Venezuela; sorbete, Argentina; popote, México; choclo en Chile; jojoto, Venezuela; elote, México; mazorca, España, entre muchas otras. El léxico es el componente donde se encuentra la mayor variabilidad y ello lo convierte en un tema muy importante para el caso de la enseñanza del español como lengua 2. Como cierre necesario, diremos que el español es una lengua policéntrica y en su educación se deben considerar en igualdad de condiciones las distintas variantes de prestigio y no sobreponer una sobre las otras. En segundo lugar, surge la necesidad de la puesta en marcha de investigaciones orientadas por la ASALE y las distintas academias para la determinación de las variedades del español, tanto en Hispanoamérica como en Europa. Tercero, determinar líneas de acción estratégicas establecidas por las distintas academias para orientar, planificar y ejecutar planes para la educación del español como lengua extranjera. Y cierro. Si a nuestro modo parafraseamos a Montaigne, podríamos decir que para enseñar una segunda lengua es mejor aspirar a una cabeza estratégica que a una repleta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Fraca. Vamos ahora con un tercer aspecto que entre todo lo que han estado oyendo hasta ahora y van a oír a partir de este momento, se completa este panorama que, como pueden ustedes ver, es cualquier cosa menos simple, ¿verdad? Profesor Valentini, por favor. Gracias, Guillermo. Bueno, voy a hablar de un modelo de triple entrada para la enseñanza y aprendizaje de las variedades lingüísticas del español. La presente intervención está focalizada en el empleo de las variedades lingüísticas del español en la certificación DUCLE y en los cursos preparatorios para dicho examen. El DUCLE, Diploma Universitario de Competencia en Español Lengua Extranjera, es un certificado emitido por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, que aspira a obtener próximamente el sello de calidad del Sistema Internacional de Certificación del Español como Lengua Extranjera, SICELE. No quiero aburrirlos hablando específicamente de lo que nosotros hacemos. Lo que pasa es que para poder hacer lo que hacemos tuvimos que, de alguna manera, elegir a qué postulados teóricos adheríamos y qué decisiones pedagógicas tomábamos para implementarlo. Y eso es lo que quiero transmitir. El examen DUCLE evalúa la competencia lingüístico-comunicativa oral y escrita del español estándar. Se entiende por ello una variedad general de la lengua española, suprarregional, panhispánica, no centrada ni marcada en cuanto a
a las especificidades geográficas y legitimada asimismo por su utilización y circulación en instituciones educativas, académicas y medios de comunicación de distintos ámbitos y regiones. Siguiendo el planteamiento teórico de De Monte, 2003, se parte de la premisa de que toda lengua es un complejo dialectal compuesto por distintas variedades más o menos diferenciadas por región geográfica o esfera de la praxis social, que concretan una lengua abstracta común. Así pues, cito, todos somos únicos y varios, hablamos alguna variedad de una lengua abstracta común y compartimos propiedades de varios dialectos. Somos únicos y mestizos, nacionales, internacionales y locales. Fin de cita. En lo que concierne al español en particular, se sostiene también como presupuesto el planteo del plan curricular del Instituto Cervantes, en cuanto a que se trata de una lengua pluricéntrica, puesto que tiene varias normas cultas pertenecientes a diferentes localizaciones geográficas: centro-norte peninsular, rioplatense, andina, centroamericana, etc. En este sentido, el español es, como toda lengua, necesariamente diversa. Sin embargo, es posible hallar un importante sustrato o núcleo común dentro de esta diversidad. Prueba de ello es que la existencia de distintas variedades o dialectos, cito, no impide el mutuo entendimiento de sus hablantes. Fin de cita. En este marco se conciben los conceptos de lengua y dialecto como intercambiables y se entiende al español estándar como un dialecto de intercambio global legitimado socialmente, que es común a un conjunto de dialectos o variedades de la lengua española. En efecto, para la delimitación del estándar suprarregional se buscan formas léxicas y morfológicas transparentes y de consenso, donde el mestizaje es la norma, aunque existan diferencias y se acepten distintas pronunciaciones. Dicho de otro modo, la variedad estándar española puede entenderse como un dialecto construido con un vocabulario no específico en el que los acentos no se manifiestan de forma muy marcada, aunque inevitablemente se plantean rasgos fonéticos y prosódicos que identifican la zona geográfica a la que pertenece el hablante. Asimismo, es característico de esta variedad estándar la cercanía entre la lengua hablada y la escrita, puesto que se vincula con registros más o menos formales de uso y con un cierto nivel de instrucción y escolarización por parte de sus hablantes. ¿Qué español evalúa el Ducle? Tomando en cuenta estos presupuestos, el Ducle evalúa un español estándar general o suprarregional en el sentido en que acredita el nivel de los candidatos en cuanto a sus competencias lingüístico-comunicativas en lengua española, sin focalizar en las especificidades geográficas y regionales que la componen. En este contexto, se asume que los hispanohablantes poseedores del estándar saben adaptarse, aunque no sean conscientes de ello, a quienes tienen normas o variedades distintas de la suya, de Monte, 2003. Este amplio alcance de la norma estándar fundamenta que el Ducle opte por evaluar tal variedad, puesto que contempla la diversidad de variedades. Asimismo, en términos específicos, la decisión respecto de la variedad que se evalúa guarda coherencia con las características y con los objetivos generales del examen. El Ducle es un examen de dominio general que mide y certifica los conocimientos de español que un individuo posee, independientemente del modo en que los haya adquirido o del medio donde los haya desarrollado, por lo que no puede orientarse hacia una variedad ni sesgarse mediante la preferencia de una norma específica de la lengua. En relación con lo antedicho, también cabe reconocer el hecho de que en un mundo donde la tecnología y los medios de comunicación facilitan los contactos internacionales, resulta natural que los usuarios de la lengua española produzcan mensajes que expresen esa diversidad geolectal y que los
que los que aprendan esa lengua sean capaces de incorporarla de manera competente en toda su riqueza. Es por ello que, en sintonía con los presupuestos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, dentro de las competencias a evaluar por parte del DUCLE se incluye la competencia sociolingüística, uno de cuyos contenidos es sensibilizar respecto de las variedades diatópicas o geolectales del español a partir del nivel intermedio. ¿Cómo se traduce este objetivo en los cursos preparatorios para el examen? El DUCLE es una certificación de dominio lingüístico que puede ser utilizada tanto para fines laborales, profesionales o académicos, como de integración migratoria en general, de modo tal que potencialmente habilita su utilización por parte de una población heterogénea sin fines específicos. Las primeras convocatorias entre los años 2005 y 2013, de carácter mucho menos masiva que en la actualidad, se caracterizaron por recibir candidatos altamente heterogéneos en cuanto a edad, estudios y origen. Sin embargo, el perfil de los candidatos que rinden actualmente el examen DUCLE y por consiguiente los que realizan los cursos preparatorios son en su mayor parte estudiantes de grado y posgrado de nacionalidad brasileña que vienen a estudiar a la Universidad Nacional de Rosario y que deben acreditar un nivel de conocimiento de la lengua española correspondiente a un nivel intermedio B2 o avanzado C1 en el caso del posgrado, respectivamente, como condición de admisión a los estudios universitarios. Para los cursos preparatorios, en el aula, presencial o en línea, se utiliza un modelo lingüístico de triple entrada. Este modelo está compuesto por el estándar, y tal como los plantea mi colega Andión, por la variedad preferente y las variedades periféricas. Como variedad preferente se utiliza lógicamente la rioplatense, ya que los alumnos deben aprender e interactuar con el medio académico universitario, pero también con sus compañeros de estudio y con la ciudadanía en general en situaciones cotidianas. Al respecto, quiero comentar que justamente estos alumnos que vienen a estudiar a Argentina, si vienen con formación de español, vienen con la formación centro-norte peninsular. Es extraño, por lo menos, es obvio, es producto de vínculos históricos y de decisiones políticas, pero en nuestros tiempos la lógica sería que los estudiantes brasileños estudiaran el español de Colombia, el español andino, el español rioplatense y conocieran, obviamente, la variedad centro-norte peninsular, cosa que no ocurre. Por otra parte, no sé por qué motivos esto ocurre. Sé, por ejemplo, que el Instituto Cervantes pone en práctica en sus institutos lo que pregona, pero por algún motivo los formadores de español del estamento público en las escuelas secundarias de Brasil enseñan, porque han aprendido, únicamente el modelo peninsular. Cuando llegan los estudiantes a Argentina y a Rosario, donde además de, el geolecto propio del Río de la Plata, tenemos el dialecto rosarino, que Messi puso con el que mira, anda para allá bobo. Esa frase que es rosarino básico hace que los estudiantes que vienen de Brasil tengan un choque cultural importante en el momento de empezar sus estudios. Es decir, cuando llegan a la ciudad, se instalan, sienten que lo poco de español que sabían no les sirve de mucho. La utilización de la variedad rioplatense se da sobre todo en las instancias de explicación y de interacción en el aula, las instrucciones, los textos de entrada y de salida y las tareas de comprensión y expresión orales.
No obstante, para mantener la coherencia con lo exigido en el examen Ducle, se implementan estrategias didácticas tales como la utilización a partir del nivel A1 del estándar de la variedad preferente, la rioplatense, para las situaciones profesionales y académicas, que reduce de manera considerable los rasgos prosódicos, fonéticos, pronominales y morfológicos verbales propios. El empleo paulatino a partir del nivel A2 de textos de entrada escritos y orales que permitan al estudiante un buen conocimiento de las variedades geolectales del español y una mayor competencia lingüística y comunicativa, similar a la que puede tener un hablante nativo, capaz de identificar y de entender usos lingüísticos distintos a los suyos, tal como señala Díaz García. La incorporación intensiva a partir del nivel B1 de las variedades periféricas en una proporción de al menos el 50%. Los últimos exámenes tienen el 60% de variedades periféricas y el 40% de la variedad preferente. De todos estos textos de entrada escritos y orales que se trabajan en clase, situación que también se verá reflejada en el examen, de manera de habituar al alumno a moverse con soltura en la diversidad dialectal. La implementación de la tercera escucha en el caso de las comprensiones auditivas como manera de familiarizarse con las variedades lingüísticas periféricas. Al respecto, se ha tomado particularmente en cuenta la creciente complejización del campo auditivo. Por ejemplo, la utilización de los géneros textuales que sirven de base a los documentos sonoros utilizados o audiovisuales utilizados. Se ha pasado del comentario monológico o de la clásica entrevista o intercambio dialógico al podcast, al blog, al tweet. También de intercambios entre dos personas a interacciones entre 3 o más participantes. De la base común a las distintas variedades propias del estándar. De los elementos propios de una cultura nacional a la presencia de elementos interculturales que caracterizan a los hispanohablantes en el plano mundial. Es por ello que, luego de haber realizado las mediciones y análisis de resultados de los niveles de desempeño de los examinados en los distintos instrumentos utilizados en esta prueba, a partir de 2 o 3 escuchas, se ha incorporado una primera escucha sin que aún los candidatos hayan accedido a las tareas de la prueba, como forma de activar lo que denominamos el nivel superficial. Luego, y una vez que los candidatos acceden al texto de la prueba, se realizan 2 escuchas más cuyo objetivo es la activación de los niveles microestructural y macroestructural. Esta primera escucha permite a los alumnos determinar el número de hablantes, acercarse al acento de los mismos, reconocer si se trata de la variedad preferente o de una variedad periférica, registrar si hay elementos interculturales, hacerse una primera idea del género textual utilizado y del tema tratado. En conclusión, este modelo de triple entrada permite la incorporación de las variedades lingüísticas del español en la situación de enseñanza-aprendizaje de manera gradual pero sostenida, para lograr que el alumno se habitúe a la convivencia entre lo común y lo diverso. De este modo, los cursos preparatorios y el examen Ducle procuran centrarse en la base común a las distintas variedades propias del estándar y al mismo tiempo habilitar la potencial diversidad inherente a una lengua pluricéntrica como el español. Gracias. Muchísimas gracias. Permítanme que exprese mi agradecimiento a los 3 ponentes por las magníficas exposiciones tan ilustrativas. He aprendido muchísimo y que además se han ajustado perfectamente a los tiempos. De modo que, gracias al esfuerzo brillante que han hecho, nos quedan unos 10 minutos en los que podemos tratar algunos de estos temas que a ustedes les parezcan especialmente interesantes. Nuestra presidenta
¿Quiere decir algo? Yo también me uno a las felicitaciones, la verdad que han sido muy claros. Y considero que espacios como este, encuentros como este, pues nos permite traer nuevamente al debate temas tan importantes como el que aquí se han expuesto. Como profesores, yo soy profesora, vengo de un país plurilingüe y multicultural, Perú. Sé lo que significa como profesor no solamente decidir qué variedad enseñar, sino creo que es sumamente importante también promover entre nuestros estudiantes el respeto y la tolerancia, ¿no? Me tocó llegar a Lima, de provincia, y con muchos rasgos propios de mi variedad. Y claro, enfrentarse a una capital como Lima con 10 millones de habitantes, pues resultó difícil, ¿no? Entonces creo que los docentes tenemos una gran responsabilidad para en nuestras aulas, desde la variedad que enseñemos, pues también promover este respeto entre nuestros alumnos. Gracias. Muchísimas gracias, presidenta. Muy bien. Gracias. ¿Alguno de ustedes? Estamos en Andalucía, no sé si esto tiene algo que ver con el profesor Narbona. Decía que yo también felicito por la claridad en las exposiciones, pero diría que me ha quedado claro lo que ya tenía claro, porque de pluricentrismo o policentrismo, no sé si lo utilizan como sinónimos los tres ponentes, ¿están de acuerdo? Pero a mí me parece que las dos primeras ponentes han utilizado el término estándar y no lo han definido, y el tercero ha hecho una definición en donde me parece que ha utilizado por dos veces el estándar es la variedad que, pero después ha dicho las variedades propias del estándar. La variedad que, y ha dado su definición larga, pero, claro, en los dos primeros casos han utilizado dos únicos ejemplos, que es uno el mismo, uno el poseo y el seseo. En el tercer caso no he oído ningún ejemplo, salvo el de Messi, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que intentaran desarrollar cuál es su idea de la variedad estándar. Y una cosa más, no es el momento de dejar de lado, no utilizar el término neutro, español neutro. Creo que no hace ningún favor hablar del español neutro. Si no, pues me lo explican. Antonio, ahí tienen ustedes. Por alusiones, por alusiones. ¿No? Yo creo que me ha dicho, no, que me ha dicho que los dos primeros, sí, si parece bien. Cuando yo puse el PowerPoint de la fórmula, quizás lo quité muy rápido, había una flechita que se refería a las palabras claves de lo que significaba el estándar para mí. La palabra estándar es una palabra de uso común. Ello trae como consecuencia que sea de diferentes significados según se aplique. En mi caso, cuando yo he escrito sobre este tema, dediqué un trabajo en 2007 a definir lo que yo entendía por estándar, que en este caso era un conjunto de rasgos que cumplían una serie de criterios. Y en mi caso, para el hecho de aplicarlo en una fórmula para la enseñanza de español como lengua extranjera, sus características son la extensión, que no sea o que no reúna rasgos exclusivos a ninguna variedad y que en este caso pueda ser extensible y presentar evidencias de neutralidad. ¿Qué significa neutralidad en este caso? No en el sentido que se aplica lo que se conoce y ha venido desde América y sobre todo desde los medios de comunicación de los hispanos en los Estados Unidos como
español neutro o acento neutro. No. En esos trabajos, cuando yo definía lo que era neutralidad, a lo que me refería era a un elemento que no aparezca condicionado por un contexto muy específico y, por tanto, permita un uso extenso en situaciones diversas. Claro, el concepto de estándar, cuando se amplía a palabras claves como correcto y prestigioso, ya no necesariamente tendría que ser común. Ese es mi entendimiento de la palabra estándar. El estándar reúne lo compartido y lo común. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en español? Alguien puede decir, aplicando los criterios que lo definía yo, pues yo a mis alumnos les voy a enseñar el estándar, porque yo no estoy en un país hispánico, no tengo un país hispánico de referencia, por ejemplo, digamos China, ¿no? Porque Brasil sí está muy condicionado por los modelos del español, pero China, bueno, o Japón, que se encuentra más alejado. ¿Puedo enseñar el estándar, es decir, lo compartido y lo que no está marcado como exclusivo? No. Mi entendimiento, lo que yo creo es que no. ¿Por qué? Porque como presentaba en esos trabajos, el modelo se encuentra con casillas vacías. Es decir, hay, por ejemplo, algo tan sencillo como ¿usted cómo va a pronunciar esta letra, la Z? ¿Cómo la va a pronunciar? ¿El estándar tiene una forma compartida para hacerlo? No. Entonces, ahí fue donde dije, el estándar lo tenemos que extender a una selección de un modelo, porque indiscutiblemente hay que decirle desde los primeros momentos a un alumno, usted tiene que pronunciar este sonido como este, que puede ser que lo tenga en su lengua materna, a veces ocurre, pero a veces no ocurre. Y yo he tenido alumnos a los que le he enseñado el modelo castellano, porque yo vivo en Madrid desde hace muchísimos años, y ellos no tenían la interdental en su lengua materna. Y cuando les he hablado del ceseo, me han dicho, optamos por el ceseo. El ceseo es lo nuestro. Claro, porque ahí había una convergencia fonética que a ellos les interesaba. Y, por supuesto, para mí, lo que elija el alumno siempre es válido, porque hay una comunidad de referencias, un rasgo del español extendido, es culto y demás. Pero el modelo lingüístico que rodeaba a esos alumnos era un modelo distinguidor. Yo no aplico el concepto de variedad estándar, porque para mí, si lo estándar es lo general y lo común, no le aplico el concepto de variedad, aunque otros puedan aplicarlo y entiendo lo que quieren decir y lo explican. Pero en mi caso no, porque para mí la variedad supone algo más que el estándar, una concreción específica. Gracias. Si ustedes quieren decir. Sí, yo, como señaló acá el colega, lo considero que la variedad estándar del español que se enseña es la suprarregional y la panhispánica, es decir, aquella que está, obviamente, como lo dice el término, por encima de los países o de las regiones que hablan ese español. Pero esa variedad, digamos, está constituida a su vez por subvariedades, es decir, son variedades geolectales que cada una con su característica va aportando a la construcción de esta variedad estándar. Es decir, obviamente que hay rasgos propios de cada variedad geolectal o de cada dialecto que son propios y exclusivos, pero en su conjunto, es decir, desde el lugar de la norma utilizada en la educación, en los medios, es digamos, la que se ha consolidado. Entonces, de cada variedad, esa norma, digamos, aplicada a cada variedad es la que va a constituir una variedad general unificada en el concepto de estándar. Puede sonar contradictorio, no sé si es percibido así, sí, pero
pero esa es la diferenciación que yo podría hacer. Sí, muchas gracias. Sí, perdónenme. Sí. Más allá de la tercera fila no veo y además tengo los focos de frente. Por ahí había una mano levantada y allá al fondo me ha... Hola. ¿Perdón? ¿A dónde? Que no me ven, perdón. Mi madre siempre me decía que me veía en todos lados. Doña María Antonieta, sí existe a mí lo de estándar, no podemos hablar de una lengua koiné en español, sí existe, fonéticamente, es el seseo. Y yo soy español, pero vivo en Canarias, que es la variedad más bonita con la andaluza, y yo soy de Cádiz, seseante, la toledana sevillana, la que triunfó en el mundo entero. Sí existe, los españoles todavía no nos damos cuenta que somos solo el 10% de hablantes. Tenemos un problema. No, disculpe, déjeme terminar porque me han mandado de la clase de enseñanza de español. Aquí no es, mande, en fin. Y creo que es aquí. Exacto. Entonces, tenemos un problema porque la gramática del siglo XVIII de C y Z, esa cosa inventada que jamás estuvo en español, el fonema Z griego tampoco es romance. Oiga, ¿cuándo se van a atrever los del mundo hispano en cambiar de marcha y decir hasta aquí hemos llegado? Con esta mochila que encima tienen que estudiar todos los... Porque yo hablo para estudiantes del español, no los nativos. No los nativos, por supuesto, el rioplatense o de encantados y lo podemos entender enseguida nos hacemos con la... Pero el español tiene que situarse en un nivel para la enseñanza mundial. Tenemos que enseñar una koiné, algo que entiendan todo el mundo. Solo el 4% de las lenguas del mundo pronuncian la Z. Y no somos griegos. Entonces yo creo que el español que triunfó fue el seseante y a ese tenemos que estar, en mi humilde opinión. Y yo creo que ese es el que tenemos que enseñar. Y el Instituto Cervantes, que no Cervantes, porque así lo pronuncian el 90% de los hispanohablantes, no nosotros los españoles, ahí tenemos que estar. Y la koiné, esa lengua española seseadora, ahí está. Y tienen que atreverse a dar el paso y decir, la gramática hay que cambiarla. Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Quieres decir algo, Marita? Bueno, eso... Ah, sí. Ay, perdone. ¿Se escucha? Sí. Bueno, también a mí me preocupó un poco lo de la lengua estándar, porque como profesores de español y profesoras de español que somos, creo que todas las personas que estamos acá, nosotros al final terminamos enseñando nuestro propio estándar. Es difícil el planteamiento. Entiendo que se puede asumir una norma mayoritaria, como decía la persona que acaba de intervenir. Pero me pregunto yo, ¿y lo pragmático dónde está? Y el léxico, ¿dónde está el vocabulario? Es decir, ¿qué es el estándar? Ahora hago la pregunta fundamental. ¿Existe realmente un estándar? No es un ideal al que todos aspiramos y el que posiblemente no podamos realmente enseñar. Es mi planteamiento como profesor de español, como lengua materna y como segunda lengua. Es decir, ¿hasta dónde puedo yo evitar, por ejemplo, mis hábitos pragmáticos, mis hábitos léxicos, mis hábitos fonéticos, fonológicos y enseñar una variedad de estándar que no existe en ninguna parte del mundo, realmente creo yo, del mundo hispánico, quiero decir. Y pienso que las dos primeras ponentes realmente hablaron del estándar, pero no creo que tuvieran que definirlo realmente, porque su posición fue muy clara. Hay que enseñar la variedad, es lo que yo entendí, no sé si entendí mal, la variedad prestigiosa de cada lugar. Si usted está en Argentina, bueno, enseñe el estándar más cercano a lo argentino, a lo venezolano, a lo colombiano, a lo puertorriqueño incluso, ¿no? A lo bogotano, a lo cubano. Entonces, no, creo que empeñarnos en una definición del estándar no nos va a ayudar a realmente enseñar el español en ninguna parte del mundo. Repito,
creo yo, desde mi perspectiva muy particular, el estándar no existe. Olvídenlo, por favor. Un segundo. Persona más. ¿Se oye? Sí. Quería decir que en una óptica de la complejidad hay que tener en cuenta que, al menos como yo lo percibía, era que el estándar puede ser un concepto relativo que tiene que ver también con tantos factores, principalmente con el sitio en el que el profesor y los estudiantes se encuentran. Por otro lado, esto tiene que ver también con la identidad del profesor, porque puede hablar teóricamente de, según el ámbito, ¿no?, de qué sucede en España, los diferentes tipos de variantes en España, pero en realidad creo que tiene que ver también con la identidad del profesor. Gracias. ¿Quiere alguno de ustedes decir? Ay, bueno, pero si quieren contestar. Para responder al colega que planteaba sobre el estándar, le diría cómo procedemos, o sea, en mi equipo ahí en la universidad. Obviamente que no podemos ser poseedores de un conocimiento y obligar a todos los docentes a tener un conocimiento de todas las variedades del español. Pero si nosotros estamos trabajando con la variedad, digamos, utilizada en los medios de comunicación, utilizada en la educación, en cada una de las variedades del español, es más fácil porque nosotros elegimos textos de la prensa o de los medios o de los textos de Colombia, de España, de Chile, y los ponemos ahí. Obviamente en esa selección lo único que tenemos que cuidar es que no haya rasgos marcados que pongan el énfasis en la diferencia y que haga que el estudiante se quede descolocado frente a la aparición de situaciones o de vocabulario o de expresiones que les suenen extrañas en relación con lo que está aprendiendo. Pero también, a medida que uno va sometiendo al alumno a esta diversidad de orígenes de los textos, tanto auditivos como sonoros como escritos, va generando en el alumno una apertura mental y, por ejemplo, si un término que en Argentina no se usa, como el qué guay, utilizado en el contexto del texto, el alumno puede inferir de qué se trata. Entonces, esas diferencias que por ahí uno cuida de que no aparezcan, pero es imposible que no aparezcan, porque cada texto está producido por un hablante de una variedad determinada, ¿no es cierto? Pero uno busca que sea lo menos marcado posible, pero aun cuando emerja, tiene que tener cuidado como docente de que ese término no sea una barrera y que el alumno tenga la capacidad de poder inferir y deducir cuál es el sentido. Esas herramientas son las que le tenemos que dar al alumno, el acceso a la diversidad, esa competencia sociolingüística. Eso es fundamental. Otras lenguas no, porque se conciben de un modo absolutamente único, central. En cambio, el español, al tener tantos centros, se ve de alguna manera impulsado a abrirse y a no a cerrarse, como ocurría anteriormente. No sé si respondí un poco, no sé. Muy bien. Sin duda es un tema interesante y va a dar pie siempre para la polémica, pero tenemos que cerrar. Agradecemos su asistencia, también a los participantes, al coordinador. Muchas gracias. Buenas noches.